La noche era fría y sombría cuando llegué a la imponente mansión de Isabel. Era un viejo edificio gótico, rodeado de altos árboles que parecían tocar el cielo. El jardín estaba abandonado, con la maleza creciendo sin control. Al atravesar la oxidada verja, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. A cada paso, el peso de la historia del lugar se hacía más presente. Las paredes de piedra, las vidrieras de colores y la madera oscura de los muebles parecían susurrar secretos antiguos y olvidados. Al entrar, me recibió un silencio opresivo. Solo roto por el crujido del suelo bajo mis pies, Isabel me esperaba en la entrada, con una sonrisa que no podía calentar el frío ambiente. Me condujo a través de largos pasillos poco iluminados. La arquitectura gótica, con sus arcos y columnas, parecía sofocante, como si la mansión estuviera viva y vigilara cada uno de mis movimientos. Intenté ignorar la sensación de incomodidad, pero era imposible no notar la pesada y cargada atmósfera. Llegamos al salón principal, donde ya se había reunido un grupo de personas. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Sentí que las miradas de los invitados me seguían, evaluándome. Era como si yo fuera una extraña en medio de una conspiración silenciosa. Isabel me presentó a los demás, pero sus nombres se perdieron en mi mente, distraída por la creciente sensación de que algo iba terriblemente mal. La cena estaba servida, y me senté a la mesa, intentando sacudirme la extraña inquietud que me consumía. La comida estaba deliciosa, pero mi mente no podía concentrarse en los sabores. La conversación a mi alrededor era un murmullo distante, mientras luchaba por comprender por qué aquel lugar me incomodaba tanto. Miré a Isabel, buscando respuestas en su rostro, pero todo lo que vi fue un enigma. Parecía diferente, más sombría y distante. Me empezaron a sudar las manos y se me formó un nudo en el estómago. A cada minuto que pasaba, la sensación de que algo siniestro acechaba en las sombras de la mansión se hacía más fuerte. Durante la cena, sentí un malestar creciente que no podía explicar. Isabel y los demás invitados intercambiaban miradas enigmáticas y hacían comentarios velados que me inquietaban. La atmósfera de la sala parecía densa, cargada de una tensión que no podía ignorar. Cada palabra pronunciada sonaba como si tuviera un doble sentido, un oscuro secreto oculto tras las falsas sonrisas. Cuando intenté unirme a la conversación, noté que las miradas de los demás se cruzaban de un modo que me hacía sentir excluida. Como si fuera la única que no entendía algo crucial, sentía el vino amargo en la boca y la comida insípida. Mis sentidos estaban en alerta. Cada pequeño ruido, cada movimiento a mi alrededor me ponía más ansiosa. De repente la conversación se vio interrumpida por unos extraños ruidos procedentes del piso de arriba. Eran sonidos bajos y constantes, como pasos que se arrastran o algo que se rasca. Me invadió una sensación de pavor. Miré a Isabel, esperando ver una reacción, pero se limitó a sonreír enigmáticamente, como si se lo hubiera esperado. Los demás invitados tampoco parecían sorprendidos, lo que aumentó aún más mi sensación de inquietud. El ambiente extraño y opresivo me hacía sentir como en una pesadilla, de la que no podía despertar. Empecé a cuestionarme por qué había aceptado aquella invitación, sintiendo que algo iba terriblemente mal. Con cada minuto que pasaba, el malestar se convertía en miedo. No podía deshacerme de la sensación de que me observaban, de que había algo más en la casa, algo que no podía ver, pero que sin duda estaba allí. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y cada ruido, cada sombra parecía una amenaza inminente. La cena, que debería haber sido una ocasión agradable, se convirtió en una escena de terror psicológico. La sensación de ser una intrusa en un entorno hostil era abrumadora. Incluso rodeada de gente que conocía desde hacía años, me sentía completamente sola y vulnerable. Los ruidos procedentes del piso de arriba no cesaban, y la tensión en la habitación crecía por momentos. La velada, que al principio prometía ser una reunión agradable, se estaba convirtiendo en una escena de terror. Algo en el aire, algo invisible y terrible, se cernía sobre nosotros, y no podía evitar la sensación de que estaba a punto de descubrir un secreto oscuro y peligroso. Isabel me llevó a una habitación privada, un lugar que desprendía una atmósfera aún más opresiva que el resto de la mansión. El aire parecía pesar sobre mis hombros, y pronto me di cuenta de que algo iba terriblemente mal.
Isabel cerró la puerta tras de sí y reveló sin rodeos la verdad que me heló por dentro. Aquella casa pertenecía a una secta satánica. Sus palabras eran frías y calculadas, como si estuviera relatando un hecho ordinario. Mi corazón se aceleró e intenté mantener la calma, pero mi mente ya estaba llena de pavor. Pregunté qué significaba aquello, pero Isabel solo me respondió que estaba allí para un ritual. No entró en detalles, lo que no hizo sino aumentar mi desesperación. Mi primera reacción fue intentar salir de allí inmediatamente. Me dirigí a la puerta, pero Isabel, con una calma aterradora, la cerró con llave, diciendo que era demasiado tarde para cualquier intento de huida. Aquella puerta cerrada parecía sellar mi destino. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida, pero la habitación era un laberinto de sombras y misterios. Isabel permanecía inmóvil, con los ojos fijos en mí, como si estuviera observando a una presa acorralada. El silencio entre nosotros era penetrante, y mi mente se agitaba con pensamientos de pánico. Intenté discutir, suplicar, pero Isabel era inquebrantable. Su expresión era la de alguien que ya había aceptado lo inevitable de lo que estaba por venir. Con cada intento fallido de abrir la puerta, la desesperación crecía en mi interior, como una ola a punto de engullirme. La casa, con sus viejas paredes y sus pesados muebles, parecía respirar junto con mi angustia. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se prolongaba en un tormento sin fin. Me sentía como un animal acorralado, sin salida ni esperanza. La presencia de Isabel, ahora una figura casi espectral, solo intensificaba mi sensación de impotencia. Estaba atrapado, y el terror de la situación empezaba a apoderarse de cada fibra de mi ser. Mi mente era un torbellino de pensamientos caóticos. La idea de estar implicada en un ritual satánico era inimaginable. Pero la realidad de aquella habitación no dejaba lugar a dudas. Isabel, mi amiga de la infancia, era ahora una extraña, envuelta en un oscuro misterio que amenazaba con engullirme por completo. El terror era palpable, casi tangible, y sabía que esta noche sería una prueba como ninguna otra. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre mí, como si tuvieran vida propia. Las sombras se movían de forma inquietante, deslizándose por las paredes con una cadencia casi hipnótica. Sentía que el corazón me latía sin control, como si quisiera escaparse de mi pecho. Con cada movimiento de las sombras, un escalofrío recorría mi espina dorsal, y un susurro grave llegaba a mis oídos desde todas direcciones. La atmósfera estaba cargada de una energía opresiva. Era como si la propia habitación estuviera impregnada de una presencia maligna. El aire era pesado, difícil de respirar. Me entró un sudor frío y mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Intenté concentrar mi mente, pero los susurros se intensificaron, formando palabras incomprensibles que parecían resonar dentro de mi cabeza. La sensación de ser observada era insoportable. Podía sentir ojos invisibles fijos en mí, analizando cada movimiento, cada pensamiento. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y cada pequeño ruido amplificaba mi miedo. Las sombras de las paredes parecían tomar forma, transformándose en figuras grotescas que se acercaban lentamente. Intenté cerrar los ojos, pero eso solo empeoró las cosas. Las visiones se hicieron más intensas, más vívidas. Vi caras distorsionadas, bocas desdentadas que se abrían en macabras sonrisas, ojos vacíos que me miraban fijamente con una intensidad que rozaba la locura. El pavor me paralizó y mi mente empezó a ceder a la desesperación. Los susurros se convirtieron en gritos ahogados, como si cientos de voces intentaran hablar al mismo tiempo. Las figuras de las sombras se acercaban cada vez más. Sus formas se volvían más definidas y aterradoras. Mis nervios estaban a flor de piel y un pánico primitivo se apoderó de mí. Sabía que tenía que salir de allí, pero la puerta estaba cerrada e Isabel tenía la llave. Cada segundo parecía una eternidad. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La habitación parecía viva, palpitando con una energía maligna que amenazaba con consumirme. Me sudaban las manos, que resbalaban en el pomo de la puerta que intentaba girar desesperadamente. El sonido de susurros y gritos ahogados resonaba en mi mente, aumentando mi angustia. La sensación de impotencia era abrumadora. Estaba a merced de fuerzas que no comprendía.
encerrada en una habitación que parecía querer devorarme. El terror crecía en mi interior, formando un nudo de desesperación que me impedía pensar con claridad. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir, pero no podía hacer nada para impedirlo. Conseguí escapar de la habitación y empecé a explorar la mansión. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, como si la casa protestara por mi presencia. Encontré una biblioteca llena de libros antiguos e inquietantes. El aire allí era espeso, casi palpable, y sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Hojeé algunos de los libros y lo que vi me horrorizó. Había ilustraciones de sacrificios humanos e invocaciones demoníacas. Las imágenes eran tan vívidas que parecían saltar de las páginas. Se me aceleró el corazón y sentí un nudo en la garganta. No podía creer lo que veían mis ojos. Cada página revelaba algo más macabro que la anterior. En uno de los libros vi el dibujo de un altar rodeado de figuras encapuchadas. Era exactamente igual a la habitación donde me habían encerrado momentos antes. La sensación de pavor crecía por momentos y empecé a sudar frío. Mi instinto de supervivencia me gritaba que saliera de allí lo antes posible, pero algo me obligaba a seguir mirando, como si los libros tuvieran un poder hipnótico sobre mí. Era como si la propia casa estuviera viva, observándome, alimentándose de mi miedo. Encontré un diario con notas detalladas sobre los rituales que se realizaban en la mansión. Las descripciones eran vívidas e inquietantes, y hablaban de sacrificios y pactos con entidades oscuras. Cada palabra parecía grabarse a fuego en mi mente, dejando una marca indeleble. Sabía que tenía que salir de allí, pero la mansión era como un laberinto infernal. Cada pasillo me llevaba a descubrimientos más macabros. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, como si quisieran engullirme. Mi desesperación no hacía más que aumentar, pero no podía rendirme. La biblioteca era solo el principio de mi pesadilla. Sabía que tenía que encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde, pero la mansión tenía otros planes para mí. Parecía viva, palpitando con una energía maligna que me mantenía cautiva. En todo momento sentí que me observaban. Miré a mi alrededor y vi sombras que se movían por las paredes, como si fueran criaturas de otro mundo. Los susurros procedentes de todos los rincones no hacían más que aumentar mi terror. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi cuerpo temblaba y mi corazón latía sin control. Sabía que me enfrentaba a fuerzas que iban más allá de mi comprensión. Las revelaciones de la biblioteca eran solo la punta del iceberg. Algo mucho más oscuro y malévolo estaba al acecho, esperando el momento oportuno para revelarse. Necesitaba encontrar a Isabel y salir de allí, pero la mansión parecía tener vida propia, atrapándome en su oscuro abrazo. Cada paso que daba era un desafío, y el miedo a ser encontrada por la secta me consumía. La biblioteca había revelado el horror, pero la verdadera pesadilla aún estaba por llegar. La primera noche en la mansión fue de un terror indescriptible. Al caer la noche, la casa parecía cobrar vida propia, un ser maligno que se alimentaba de mi miedo. Los gritos ahogados procedentes de algún lugar de las profundidades de la mansión se abrieron paso por los pasillos, penetrando en mi interior con una creciente sensación de desesperación. Era como si la casa me susurrara oscuros secretos que no debía oír. Los cánticos en una lengua desconocida resonaban en las paredes, cargados de una energía siniestra que me helaba la sangre. Todo intento de encontrar una salida parecía inútil. Los pasillos se extendían sin fin, llevándome siempre al mismo punto. Era como si la mansión me aprisionara en un laberinto infernal, donde cada paso me alejaba más de la libertad. El aire era pesado, cargado de una presencia opresiva que me hacía sentir vigilada a cada paso. Me temblaban las manos al intentar abrir puertas que no llevaban a ninguna parte. Las sombras de las paredes parecían moverse, bailando en un macabro ballet al ritmo de los cánticos que no cesaban. La sensación de ser observada era insoportable, como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en mí, analizando cada uno de mis movimientos. Los gritos se hicieron más fuertes, más desesperados, mezclándose con los cánticos en una horrenda sinfonía que parecía el preludio de algo terrible. Sentía que algo maligno acechaba, esperando el momento oportuno para revelarse. Cada latido de mi corazón era un recordatorio del peligro inminente, una cuenta atrás hacia un destino que no podía evitar.
El miedo fue mi único compañero aquella noche. Mis intentos de seguir siendo racional se desmoronaban con cada sonido, cada sombra, cada paso. La mansión parecía viva, con voluntad propia, decidida a mantenerme cautiva en su red de horror. Sabía que tenía que encontrar una salida, pero cada esfuerzo solo parecía conducirme más profundamente en su oscuridad. La sensación de impotencia y desesperación era abrumadora, como si la propia noche se cerrara sobre mí, sofocando toda esperanza. El amanecer avanzaba lentamente. Cada minuto era un tormento interminable. Sabía que tenía que sobrevivir aquella noche, pero la mansión, con su atmósfera maligna, convertía cada momento en una lucha por la cordura. Los gritos y los cánticos eran un recordatorio constante del peligro que me rodeaba, y la casa, con sus sombras sinuosas, parecía un depredador esperando su momento para atacar. Estaba sola, atrapada en una pesadilla interminable, donde cada sombra y cada sonido eran una promesa de un terror aún mayor. Estaba paralizado, oculto en las sombras de la sala subterránea. Tenía los ojos fijos en la escena que se desarrollaba ante mí, y el corazón me latía al ritmo frenético de un tambor de guerra. Los miembros de la secta estaban dispuestos en un círculo perfecto. Sus túnicas negras contrastaban con la tenue luz de las velas parpadeantes, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes de piedra. El aire estaba cargado de un acre olor a incienso y a algo metálico, como sangre. En el centro del círculo estaba Isabel, mi amiga de la infancia, transformada en una figura que apenas reconocí. Recitaba palabras en una lengua antigua y desconocida, y su voz hipnótica reverberaba por toda la sala. Cada sílaba salía de sus labios como un cántico diabólico, resonando en el fondo de mi mente y poniéndome los pelos de punta. Parecía estar en trance, con los ojos vidriosos, sin vida, fijos en un punto vacío frente a ella. Sentí un frío escalofrío que me recorrió la espalda al darme cuenta de que no había una salida fácil de aquel lugar. Intenté controlar la respiración, tratando de no hacer ruido, pero mi miedo era casi palpable. El ritual estaba en pleno apogeo, y sabía que cualquier movimiento en falso podría delatarme. Las figuras encapuchadas que rodeaban a Isabel murmuraban al unísono, creando una macabra sinfonía de voces bajas y guturales. Mis ojos escrutaron la habitación, buscando desesperadamente una forma de escapar, pero todo lo que encontré fueron paredes de piedra y rostros encapuchados, todos concentrados en el centro del círculo. La sensación de ser observado era abrumadora. Era como si las sombras de las paredes hubieran cobrado vida, tendiéndose hacia mí, intentando envolverme en sus oscuros brazos. A cada segundo que pasaba, aumentaba mi desesperación. Sabía que tenía que salir de allí, pero tenía las piernas clavadas en el suelo. Me invadió un pavor primitivo, y apenas podía pensar con claridad. Lo único que podía hacer era observar impotente cómo Isabel continuaba con su cántico, cada vez más intenso y aterrador. La atmósfera de la sala era sofocante, como si el propio aire estuviera impregnado de maldad. Los cánticos de los sectarios aumentaron y pude sentir una energía palpitante en la sala, algo sobrenatural y maligno. Isabel, en el centro de todo, parecía ajena al mundo que la rodeaba, completamente consumida por el ritual. Ya no era la amiga que yo conocía. Era una marioneta de fuerzas oscuras, un instrumento de algo mucho mayor y más siniestro. Mi corazón se aceleró y supe que tenía que actuar. Pero ¿qué podía hacer contra toda una secta? El miedo y la incertidumbre me paralizaron, dejándome a merced de aquella horrible escena. En el fondo, sabía que mi única oportunidad era esperar una apertura, un momento de distracción de los sectarios. Pero hasta entonces, lo único que podía hacer era observar y esperar que no me descubrieran. La oscuridad de la sala subterránea parecía tragarse cualquier resto de esperanza que aún pudiera quedarme. Mis pasos eran lentos y silenciosos, mientras intentaba acercarme a Isabel sin que los miembros de la secta se percataran de mi presencia. El aire era pesado, cargado de una energía maligna que hacía que se me erizara la piel y me palpitara el corazón. Cuando por fin me acerqué a ella, me di cuenta de que algo iba terriblemente mal. Los ojos de Isabel, antes llenos de vida, estaban ahora vacíos, como si le hubieran arrancado una parte. Intenté llamarla, pero no reaccionó.
Era como si no pudiera oírme, o peor aún, como si no quisiera hacerlo. Con cada intento de comunicarme, mi voz parecía morir en el aire, engullida por el opresivo vacío de aquel lugar. Desesperación. Esa era la única palabra que podía describir mi estado en aquel momento. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mis pensamientos giraban en torno a una sola pregunta: ¿cómo podía escapar? A cada segundo que pasaba, la sensación de urgencia aumentaba, pero mis opciones parecían desvanecerse una a una. Al observar atentamente a Isabel, vi algo que me produjo un escalofrío. Murmuraba palabras que no entendía, pero que parecían palpitar con energía propia. Su voz, antes dulce y familiar, sonaba ahora extraña y distorsionada, como si una entidad maligna hablara a través de ella. Intenté abrazarla, pero su piel era fría, casi cadavérica, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La secta continuó su ritual, indiferente a mi presencia. Me escondí en las sombras, intentando encontrar una salida a la pesadilla. La sala subterránea parecía un laberinto sin fin, y cada rincón que exploraba me devolvía al punto de partida. Las paredes, decoradas con símbolos extraños e inquietantes, parecían cerrarse sobre mí, como si estuvieran vivas. Mi mente estaba al borde de la locura. A cada paso, sentía la presencia de algo maligno, algo que me observaba y se alimentaba de mi miedo. La realidad parecía distorsionada, y empecé a cuestionarme mi cordura. La desesperación crecía en mi interior como una planta venenosa, echando raíces cada vez más profundas. Isabel estaba perdida, eso estaba claro, pero aún así no podía abandonarla. Tenía que encontrar la forma de traerla de vuelta, o al menos de liberarnos a los dos de aquella prisión infernal. A cada momento que pasaba, la esperanza disminuía, pero no podía rendirme. Mi corazón, aunque pesado, seguía latiendo con la determinación de sobrevivir. La opresión de mi entorno era palpable. El aire parecía volverse más pesado y la temperatura descendió drásticamente. Empecé a ver rostros demoníacos que emergían de las sombras, con sus bocas crispadas en sonrisas malignas. Las paredes de la sala parecían moverse, como si la mansión estuviera viva y quisiera engullirme. Los susurros que antes me atormentaban se convirtieron ahora en gritos ensordecedores. Sentí que unas manos invisibles me agarraban, tirando de mí hacia el centro de la sala. El suelo tembló bajo mis pies y un olor a azufre invadió mis fosas nasales, provocándome intensas náuseas. Me ardían los ojos cuando las luces parpadeaban, revelando figuras grotescas que parecían danzar a mi alrededor. El miedo me consumía y mi corazón latía sin control. Mi mente intentó encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo, pero cada intento se veía frustrado por nuevas visiones aterradoras. Vi a Isabel transformada, con el rostro desfigurado por una expresión de pura maldad. Me sentí atrapada en una trampa sobrenatural, sin posibilidad de escapar. La desesperación me abrumó por completo. Los gritos y cánticos en lenguas desconocidas se intensificaron, creando una cacofonía infernal. La sensación de ser observada era insoportable, como si 1000 ojos malignos estuvieran fijos en mí, juzgando cada uno de mis movimientos. Me di cuenta de que mi cordura pendía de un hilo, y cualquier intento de resistir me parecía inútil. De repente, las sombras que me rodeaban empezaron a materializarse en horribles criaturas, cuyos ojos brillaban con una siniestra luz roja. Estas entidades me rodearon, bloqueando cualquier salida. Sentí una presión aplastante en el pecho, como si una fuerza invisible intentara arrancarme el alma. La sensación de pavor era tan intensa que apenas podía respirar. A medida que las visiones se volvían cada vez más vívidas y aterradoras, me di cuenta de que estaba a merced de fuerzas que escapaban a mi comprensión. Mi cuerpo temblaba, y mis pensamientos se fragmentaban en un torbellino de miedo y confusión. Estaba claro que había algo profundamente maligno en aquella mansión, algo que se alimentaba de mi terror. La realidad parecía distorsionarse, y mi percepción del tiempo y el espacio se volvía cada vez más confusa. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable, sin esperanza de despertar. Cada segundo que pasaba, aumentaba mi sensación de desesperación e impotencia. Lo último que recuerdo es que caí de rodillas sobre el frío suelo.
Rodeada de aquellas entidades malignas, mi visión se oscureció, y sentí que mi conciencia se desvanecía, mientras los susurros demoníacos y las risas diabólicas de Isabel resonaban a mi alrededor. Estaba perdida, atrapada en una trampa sobrenatural de la que no había escapatoria. El ritual alcanzó su clímax y me llevaron a la fuerza al centro del círculo. Isabel, ahora completamente poseída, estaba de pie ante mí, con los ojos brillantes de una malevolencia que nunca antes había visto. El aire a mi alrededor se volvió pesado, casi irrespirable. Mientras ella recitaba palabras incomprensibles, sentí una punzada de dolor en el pecho, como si me arrancaran algo. Una luz roja inundó la habitación, cegadora y caliente, y mi visión empezó a nublarse. Los susurros demoníacos a mi alrededor se intensificaron, haciéndose cada vez más fuertes, hasta volverse ensordecedores. Mi mente estaba al borde del colapso, y sentí que mi conciencia se desvanecía poco a poco. Era como si mi propia esencia estuviera siendo consumida por la oscuridad que me rodeaba. Caí de rodillas, incapaz de luchar contra la fuerza que me abrumaba. La risa malvada de Isabel resonaba en mis oídos. Cada carcajada era un golpe para mi espíritu ya debilitado. La habitación parecía girar a mi alrededor, y todo se convirtió en un borrón de sombras y luz roja. Mi cuerpo temblaba, frío e indefenso, mientras la oscuridad me envolvía por completo. Mis últimos pensamientos fueron de desesperación y arrepentimiento. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de la verdadera naturaleza de aquel lugar y de las personas a las que consideraba amigas? La sensación de estar completamente consumida por la oscuridad era aterradora, y sabía que no había escapatoria. Lo último que oí antes de que todo se oscureciera fue la cruel risa de Isabel, que resonaba como un eterno recordatorio de mi perdición. Entonces, todo se desvaneció. El silencio absoluto se apoderó de mí, y me engulló la oscuridad total, mi cuerpo, mi mente, mi alma. No quedaba nada. Estaba perdido en las profundidades de una noche eterna, prisionero de un destino que nunca podría haber previsto. La mansión, la secta, Isabel. Todo se convirtió en una pesadilla de la que nunca despertaría.